Bueno, entonces vamos a dar arranque a esta charla, de lo que apuntamos y planificamos es que sea más con un fuerte componente de intercambio, ¿no? Que todos puedan sacar sus dudas, ya que muchas charlas grabadas están disponibles en internet, pero apuntamos a que lo rico puede ser que podamos compartir con Pablo y Eloy. Esta es una actividad organizada por el grupo de lechería de la Estación Experimental de INTA General Villegas y es continuidad de, el encuentro lechero que realizamos en la primera mitad del año, donde Pablo y Eloy, eh, ellos son nutricionistas y trabajan en INTA Rafaela, se tomaron la molestia de venir a esta zona, ¿sí? Particularmente en la localidad de Madero, donde hicimos la actividad, un encuentro lechero en el establecimiento de Marcelo Bocanera, y analizamos ahí lo que era esa producción y surgió intercambio y como, bueno, el intercambio fue fluido, hubo muchas consultas y la buena predisposición tanto de Pablo como de Eloy, decidimos generar este espacio para que ellos puedan seguir compartiendo sus conocimientos y nosotros sacándonos dudas, haciéndoles preguntas. Eh, Paso una invitación. Vamos. Hicimos el encuentro lechero que les mencioné a la primera mitad del año y ahora vamos a tener el 17 de septiembre un encuentro presencial en el Tambo 1 de la empresa María Teresa en la zona de 30 de agosto. Va a ser a las 8 de la mañana arranca y siempre termina al mediodía. Así que están todos más que invitados. Pablo, Eloy, quedamos en sus manos. Bueno, Fede, gracias por la presentación y la invitación, por supuesto. Siempre un placer a lo que podamos aportar y ojalá sea un intercambio, como decías. La idea era armar una charla como con algunas diapositivas disparadoras. La idea iba a arrancar el hoy con algunas cuestiones y bueno, después a medida que vayan surgiendo dudas y demás, si hay consultas, obviamente trataremos en la medida que se pueda de ir respondiéndolas. Nosotros cuando compartimos pantalla en esta plataforma no los vemos, así que si alguien quiere hacer alguna introducción o introducir alguna pregunta que tengan, activan el micrófono y lo hacen, pues nosotros no los podemos ver. Bárbaro, Pablo. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Primero que, bueno, les agradezco la invitación. Y segundo, bueno, me interesaría aclarar que la charla en un principio estaba armada o está armada básicamente para productores, pero bueno, hay alguna información interesante que también le va a interesar a los profesionales. Y la presentación consiste en una breve introducción con algunos conceptos básicos, eh, muy remanidos de manejo nutricional de la vaca lechera. Después Pablo va a hacer hincapié en el manejo nutricional en la etapa de transición, en el periodo de transición. Y por último, yo le voy a mostrar los resultados de un ensayo que se hizo en el campo experimental que tiene la Facultad de Agronomía y de Veterinaria de la Universidad de la República, la EMAC, en Paysandú, que me parece interesante y lo voy a mostrar porque responde a una de las preguntas que se hicieron en la visita que hicimos a Madero, en el campo del productor que fuimos a visitar, y es en relación a manejo diferencial o estrategias de alimentación o estrategias de encierro durante los primeros 21 días postparto. Así que bueno, voy a arrancar la charla. Ya les digo, la primera parte es conceptual, conceptos ya muy conocidos y que básicamente apuntan a establecer la importancia de por qué se dividen los rodeos. Bueno, la vaca lechera
atraviesa por distintos estadios de lactancia a lo largo del año. A los costos fijos de mantenimiento se suman, ¿se ve ahí? Sí, sí. Los requerimientos de lactancia y los requerimientos de gestación. La lactancia que se inicia con el parto dura 10 meses, luego de los cuales la vaca se seca durante 2 meses para prepararla para la siguiente lactación. A su vez tenemos los requerimientos de gestación, que los 2 últimos meses de gestación coinciden con el periodo de vaca seca y solamente se consideran los requerimientos de los últimos 3 meses de la gestación. Y van aumentando a medida que se aproxima al parto. Por otro lado, si queremos mejorar la eficiencia productiva, es importante lograr un intervalo entre parto de 12 meses. Pero para lograr este intervalo entre parto de 12 meses, se requiere que la vaca se preñe dentro de los primeros 3 meses postparto. Entonces, toda esta figura o todo este gráfico demuestra que la vaca atraviesa por distintos estados fisiológicos a lo largo del año y a su vez... Perdón, Eloy, no estamos viendo, no se están pasando la diapositiva. No, ahí va. Ahí va. A ver. A su vez, los requerimientos nutricionales varían a lo largo del año. Luego del parto, la producción de leche aumenta hasta alcanzar el pico de producción, aproximadamente entre los 45 y 60 días postparto. En esos momentos, los requerimientos nutricionales son máximos. Por otro lado... sigue sin pasar, por lo menos no sé si el resto los está viendo. No, perdón, eso le iba a decir, no se pasa y te das cuenta que no se pasa porque lo tenían puesto en presentación y no se agranda, o sea, nosotros seguimos viendo todo, lo que es el programa de PowerPoint. Y que cuando pasa eso, lo pasan. Por ahí lo que te conviene es eso, no tenerlo en presentación y verlo como si vos lo estuvieses editando, o... Ahí sí pasan. Ahí están pasando. Perdón, ahora pongo el modo presentación, ¿se ve ahí? No, seguimos viendo Qué raro. todo el PowerPoint. ¿Y si comparten pantalla completa? Ahí sí. Ahí sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces para no repetir lo primero, que ya lo conoce todo el mundo, arrancamos directamente. ¿Vamos para atrás? ¿Sí? ¿Voy para atrás? No, con la flecha. Entonces, como había dicho, que luego del parto, la producción de leche, bueno, vamos a mostrar la famosa curva de producción, consumo y ganancia de peso. Luego del parto, entonces dijimos que la producción de leche aumenta hasta el pico de producción, que se produce aproximadamente entre los 45 y 60 días postparto. En ese momento los requerimientos de la vaca son máximos. Por otro lado, la capacidad de consumo, el consumo voluntario, también aumenta luego del parto, pero lo hace más lentamente que la producción de leche. Y alcanza el pico de consumo aproximadamente entre los 100 a 120 días postparto, es decir, con posterioridad al momento de máximos requerimientos nutricionales. Quiere decir que, por lo tanto, a raíz de este desfasaje entre los altos requerimientos nutricionales y una capacidad de consumo limitada, las vacas presentan un balance energético negativo y para cubrir ese balance energético negativo o esa energía extra necesaria, movilizan sus lípidos corporales de reserva. Esta movilización de reserva mayor, cuanto mayor es el potencial de producción de la vaca. Y en el caso, y ante una lipomovilización excesiva, pueden aumentar los problemas metabólicos, como cetosis y hígado graso, y los problemas reproductivos. Así que hay que tratar de evitar esas movilizaciones excesivas. Bueno, por otro lado, luego del pico de lactancia, la producción de leche disminuye en forma uniforme, aproximadamente un 9% mensual, 9 a 10% mensual, eso se llama persistencia de la lactancia, hasta el momento del secado, que como dijimos ocurre 2 meses antes del parto.
Por otro lado, como vimos que aproximadamente en media lactancia, como los requerimientos de producción de leche disminuyen y la capacidad de consumo se recupera, la vaca va recuperando reservas corporales y al momento del secado recupera los kilos perdidos durante el inicio de la lactancia. Otro concepto importante para tener en cuenta es la respuesta a un alto plano nutricional según los distintos estadios de lactancia. Entonces, lo que se sabe es que un elevado plano nutricional al inicio de lactancia provoca efectos directos importantes y aparte efectos residuales durante el resto de la lactancia. Por cada litro residual que se obtiene, o por cada litro adicional que se obtiene, por cada litro adicional que se obtiene al pico de lactancia, se producen aproximadamente unos 200 litros residuales en el resto de la lactancia. Otra cuestión importante es que la pérdida de producción de leche, ¿no? Esta sería la diferencia entre un bajo nivel de digestión y un alto plano nutricional, el inicio de la lactancia. Esa diferencia en producción, por un bajo plano nutricional en el inicio de la lactancia, no se recupera mejorando la alimentación en la fase siguiente. Y por lo que se ve, el primer tercio de lactancia es el momento más crítico del ciclo de la vaca. No solo por los elevados requerimientos para producción de leche, sino que además debe preñarse para lograr un intervalo entre parto cercano a los 12 meses. Se estima que por cada 21 días de prolongación del intervalo entre partos por encima de los 12 meses, se pierden aproximadamente, la merma en producción es aproximadamente de un 5% en la lactancia completa. Otro concepto importante para remarcar es cuál es el momento óptimo, el mejor momento para recuperar las reservas perdidas en el inicio de lactancia. La bibliografía indica que la lactancia media, el segundo tercio de lactancia, sería el periodo más apropiado para iniciar la recuperación de las reservas corporales. Por los siguientes motivos. Primero, la eficiencia de deposición de tejidos es mayor cuando la vaca está lactando que cuando la vaca está seca. Cuando está lactando, la eficiencia de transformación del alimento en reservas es de un 75%. Y cuando está seca es del 60%. Por otro lado, como vimos en la curva de producción de leche, peso y evolución del peso vivo, y consumo de materia seca y evolución del peso vivo, es en el segundo tercio de lactancia donde se maximiza el consumo de materia seca. Acá me quedé corto, estamos hablando de un consumo que puede llegar al 5% del peso vivo. Mientras que, como dijimos, las demandas para lactación van disminuyendo porque va disminuyendo la producción de leche por la persistencia de la lactancia. Así que en ese momento sería óptimo para la recuperación de reservas. Por otro lado, si queremos recuperar las reservas en el periodo seco, sobre todo en las últimas 3 semanas previas al parto, la capacidad de consumo está muy limitada. Estamos hablando de consumos menores al 2% de peso vivo, o incluso menor, por el desarrollo del útero gravídico. Así que no sería conveniente recuperar las reservas durante el periodo preparto. Y otro punto importante a tener en cuenta es que, primero aclarar que la eficiencia de utilización de la reserva para producción de leche es del 84%. Con lo cual, si consideramos la eficiencia global de alimentos, reservas y leche, para una vaca seca sería del 50% y para una vaca lactando del 63%. Similar a la eficiencia que se tiene para transformar el alimento en leche. Bueno, esta es la tabla, la última tabla de requerimientos nutricionales publicada por el NRC, que ahora se llama NASEM, que es la Academia Nacional de Ciencias. NASEM, la sigla quiere decir Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina. Bueno, antes era el NRC. Pero no nos vamos a detener detalladamente en los requerimientos individuales de los distintos nutrientes, simplemente para mostrarles que, coincidentemente con lo que venimos mostrando, lo que va de la charla, los requerimientos de los distintos nutrientes
varían con el estado fisiológico de la vaca y también varían en función de la fase de lactancia, en coincidencia con lo que venimos mostrando hasta el momento. Y todo esto apunta, nosotros preparamos, por lo menos esta parte de la presentación, apuntaba a remarcar la importancia de, en el caso de que sea posible, la división de rodeo para mejorar la eficiencia de utilización de los alimentos. Bueno, ahora lo vamos a dejar a Pablo que va a hacer hincapié en el periodo de transición. Bien, como Eloy mencionaba previamente, la vaca atraviesa distintos desafíos, tanto metabólicos y endocrinos, pero hay un periodo particularmente importante que se llama periodo de transición, que se viene describiendo hace mucho tiempo. En el 2009 por ahí surgió ese primer término, vaca en transición, y es justamente para describir los cambios que suceden alrededor del parto. Específicamente estamos hablando de esos 40 días alrededor del parto, en donde en la mayor parte de los tambos del mundo las vacas ingresan a lo que sería un lote preparto, esos 20 días, y los 20 días, 30 o 40 días posteriores al parto. Y la importancia de ese periodo es que, como dice ahí el cartelito verde, el 70% de las vacas desarrolla alguna enfermedad clínica. O sea, de la cantidad de vacas que se nos enferman durante todo el ciclo productivo, el 70% de las patologías se concentran en esos 20, 30, 40 días alrededor del parto. Y además el 73% de las muertes de nuestro rodeo en general se produce en esos 30 primeros días en leche. Y esto es con datos de nuestro país y datos a nivel global, en todo el mundo. Realmente este periodo en el que atraviesan las vacas, donde termina la gestación, inicia la lactancia, es una gran problemática a nivel mundial y vamos a tratar de desarrollar por qué es que suceden estas cuestiones. Cualquier cosa, paran y lo conversamos un poquito más en profundidad. No me voy a detener mucho en esto, porque Eloy ya lo explicó, cómo era la evolución de consumo de materia seca, pero básicamente era para mostrar cómo se agudiza esa diferencia en el consumo de materia seca durante el periodo de transición. ¿No es cierto? Estamos limitando acá esos 40 días alrededor del parto, en donde la vaca está llegando al final de la gestación y por tanto tiene una reducida capacidad ruminal para poder ingerir materia seca, y además hay muchísima interferencia con todas las hormonas que van a desencadenar el parto. Por ejemplo, la más conocida es el cortisol. El cortisol es la hormona que básicamente nos dice que estamos estresados, y esa hormona es la que desarrolla el parto. Entonces, hay un montón de hormonas, todo el sistema endocrino apunta a que el animal se concentre más en sintetizar calostro, en poder cuidar a su cría, y por tanto reduce el consumo de materia seca, y ese consumo no se restablece a medida que ese ternero sale de la cavidad abdominal. O sea, a medida que la vaca pare, el consumo de materia seca no es que se restablece a los niveles máximos como es en lactancia media. Entonces, de a poquito va aumentando. El problema es que, como todos sabemos, una vez que la vaca pare, empieza a producir leche, y esa producción de leche muchas veces entre el día 45 y 60 alcanza un pico, y ese pico no alcanza a ser cubierto con la energía que ingresa con el consumo de materia seca. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este desfasaje que hay entre la energía que ingresa y la energía que egresa con la producción de leche? Es un balance energético negativo. Y por eso es que los animales empiezan a utilizar sus reservas corporales que fueron acumuladas durante la lactancia anterior o al final del periodo seco, para tratar de compensar con energía para la síntesis de leche. Entonces, fíjense cómo van cambiando un montón de parámetros en el animal en esos 40 días, y por eso es que esta es una de las razones por las que los animales son tan susceptibles a padecer algunas enfermedades. No sé si me explico, si no avanzo. Bien, para graficar esto, recurrí a un trabajo que hicieron algunos investigadores de algunas universidades del país, y básicamente lo que hicieron es un relevamiento de información de algunos tambos. Seleccionaron 21 tambos de la provincia de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, y entre los años 2016 y 2018 contabilizaron la cantidad de enfermedades que aquejaban a los animales durante ese periodo. Y fíjense que de 4.451 lactancias que relevaron no tuvieron ningún tipo de enfermedad clínica, y 10.000 lactancias tuvieron al menos una enfermedad clínica. Entonces hicieron
un histograma para ver cómo se distribuían esas enfermedades a través de los meses. Fíjense, estos son meses de lactancias o meses después del parto, y estas son la cantidad de casos acumulados que hay. Y fíjense que en el primer mes postparto es donde se acumula la mayor cantidad de enfermedades. Entonces, claramente, esos 30 primeros días en leche son muy desafiantes para el animal. Y fíjense qué es lo que pasa cuando una vaca se enferma. Por ejemplo, esto compararon la producción de leche al pico de las vacas que tuvieron una enfermedad, tuvieron 39 litros y medio. Las vacas que no se enfermaron produjeron 40 litros de leche. Entonces, y esto va también de la mano con lo que decía Eloy, que cada litro más que cosechemos en el pico de la lactancia, vamos a tener un mayor rendimiento en la lactancia completa. Entonces, fíjense cómo las vacas que tuvieron al menos una enfermedad redujeron la producción de leche total a 305 días o a lactancia cerrada respecto a las vacas que no se enfermaron. Y eso también repercute sobre el desempeño reproductivo de los animales. O sea, las vacas que tuvieron al menos una enfermedad estuvieron casi 6 meses sin lograr una gestación, o al menos el 50% de las vacas todavía no había sido preñada después de 6 meses de lactancia, y las vacas que no enfermaron lograron, el 50% de esos animales lograron preñarse antes de los 130 días. Entonces esto es súper importante para tener en cuenta cómo impactan las enfermedades en el periodo de transición. ¿Y por qué toda esta introducción y hablar de enfermedades del periodo de transición si hoy básicamente lo que nos unía era la nutrición? Básicamente porque tenemos que formular dietas específicas para cada una de las categorías. Acá unas líneas muy simples y súper generales de cómo deberíamos diagramar dietas tanto para la categoría de vacas preparto como para la categoría de vacas en lactancia. Entonces, cuando tenemos preparto de vacas, deberíamos considerar al menos que esos animales estén consumiendo una dieta preparto específica para esa categoría al menos 3 semanas previas a la fecha probable de parto. Esto es que ingresen al lote de preparto con 255 días de gestación. Esto también está bastante investigado, los días de gestación se están acortando un poquito, así que con 250 días nosotros deberíamos estar introduciendo la vaca al preparto. Deberíamos tratar de que las dietas del preparto al menos proporcionen 17 megacalorías de energía neta de lactancia por día. Esto se logra con una densidad energética de 1,4, 1,5 megacalorías por kilo de materia seca, y obviamente cuidar los niveles de FDN que estén alrededor del 25 y del 33 para no limitar el consumo. Esto estamos hablando siempre de una vaca Holstein tipo, ¿no? Utilizar sales aniónicas. Las sales aniónicas se sabe que son una muy buena estrategia para prevenir la hipocalcemia clínica y subclínica en el posparto, y deberíamos estar trabajando con al menos 100.000 equivalentes por kilo en vacas multíparas. No se recomienda dar sales aniónicas a las primíparas, o sea que lo ideal, a las primíparas, digamos, o sea, lo ideal sería separar siempre, tener un lote de preparto de primíparas y un lote de preparto de vacas multíparas. Además de que no es recomendable darle sales aniónicas, las vacas primíparas tenemos que considerar que están creciendo también. Entonces, obviamente, van a tener unos mayores requerimientos de proteína metabolizable, o sea que deberíamos darle una densidad de más o menos 1.200 gramos por día, o sea, 14 o 15% de proteína cruda en la dieta, y las vacas multíparas requieren menos, entre 800 y 900 gramos por día, con una densidad de 13% estaríamos cubriendo los requerimientos. Para el posparto, esto es el lote de vacas frescas, utilizar forrajes de alta calidad, esto es para estimular el consumo, que tengan mayor palatabilidad, nuevamente cuidar los niveles de FDN para no limitar el consumo. Los contenidos proteicos en inicio de lactancia deberían ser de 17-18% de proteína cruda. Revisar en vacas de alta producción que cuáles son los aminoácidos limitantes, generalmente son 2, los aminoácidos que limitan la producción en nuestras dietas, la metionina y la lisina, y también está la alternativa de utilizar la suplementación con algunos ácidos grasos, en razón de 1-1,5% de la materia seca, que aportan una mayor densidad energética a la dieta. Y bueno, específicamente con Eloy tenemos algunas investigaciones que tienen que ver
respecto a la respuesta que tienen, no solo en producción de leche, sino que también la reproducción y demás, algunos ácidos grasos específicos de algunas familias específicas. Los efectos sabemos que no es lo mismo suplementar con ácidos grasos saturados que insaturados o poliinsaturados, así que eso después si quieren se puede ampliar también. Y bueno, aparte de formular muy bien las dietas y demás, tenemos que considerar el manejo general y tenemos que saber que los animales están dentro de un ciclo productivo. Dentro de ese ciclo productivo, los animales van a, en algunos momentos, perder peso y en algunos momentos van a ganar peso. El problema es que nosotros tenemos que limitar la ganancia y las pérdidas de peso para no incurrir en problemas metabólicos de los animales. Y fíjense, este trabajo, no se mareen con los colores y demás, es un trabajo muy nuevito, recién publicado, que básicamente lo que evaluaron es cómo impactaba la condición corporal de los animales sobre el consumo de materia seca. Entonces clasificaron a casi 400 animales en base a su condición corporal y determinaron que estas vacas del color grisecito eran vacas gordas, o sea que tenían una condición corporal mayor a 4. Establecieron que el color naranja era para las vacas que tenían una condición corporal moderada, o sea que estaba en una condición entre 3,25 y 3,75, y establecieron que este color más celestito eran las vacas flacas que tenían menor o igual condición corporal de 3. Y lo que evaluaron es, durante 20 días previos al parto y 20 días posteriores al parto, cómo era la evolución del consumo de materia seca. Lo que vieron es que las vacas gordas, fíjense, estas vacas que tienen casi 4 o más de 4 de condición corporal, tenían un menor consumo de materia seca previo al parto y menor consumo de materia seca después del parto. Las vacas que tenían una condición corporal moderada tenían un menor consumo que las vacas más flacas en el preparto y en el posparto lo mismo. Y las vacas que estaban bien acondicionadas o casi flacas, le diría, una condición de 3 o alrededor de 3, eran las que tenían mayores consumos de materia seca. Y esto es lo que le mostraba en el primer gráfico. El consumo de materia seca varía a medida que se acerca al parto, va disminuyendo. Esa disminución puede ser de alrededor del 30%. Ahora, fíjense cómo impacta eso en las vacas gordas. Y esto es porque hay una señalización hormonal, hay una hormona que se llama leptina, que es básicamente la que hace como un tanque de combustible, como la aguja del tanque de combustible de un auto. Cuando hay mucha grasa almacenada en el cuerpo del animal, lo que está marcando es que hay muchas reservas. Entonces, básicamente, esa hormona le dice al cerebro, no importa, no comas, porque total tenemos un montón de reserva que podemos movilizar. Y esas vacas gordas son las que van a empezar a movilizar grasa para producir leche, porque inicia la lactancia, y seguramente son las que van a tener algún problema metabólico. Y entonces, fíjense esta curva. Esto relaciona la condición corporal de las vacas, fíjense, de 2,25 a 4,75, con el nivel productivo de esos animales. Esto es a 20 días de lactancia. Fíjense cómo las vacas que tienen una condición corporal de 3 a 3,5 son las que tienen mayores niveles productivos. Las vacas flacas producen menos leche porque no tienen suficiente capacidad de consumo y no tienen suficiente cantidad de reservas para movilizar, para compensar esa energía que necesita para la producción de leche, y las vacas gordas seguramente porque tienen mucha grasa, comen menos y encima tienen un mayor riesgo de incidir o caer en alguna patología posparto. Entonces, la conclusión de este trabajo básicamente es que la condición corporal moderada antes del parto garantiza una lactancia exitosa. Entonces, más allá de la dieta que formulemos y que le demos absolutamente todos los ingredientes y que revisemos muy bien cómo es el comportamiento de los animales y demás, cuidar la condición corporal realmente impacta muchísimo sobre los niveles productivos y la salud y la reproducción de las vacas en inicio de lactancia. Y así es que se diseñó también este ciclo de alta fertilidad, que en realidad nos dice que para nosotros lograr un intervalo parto-concepción de aproximadamente 12 meses, que es lo indicado en base a los indicadores productivos y económicos, para lograr esas preñeces antes de los 130 días, tenemos que tener vacas que pierdan poca condición corporal en el inicio de lactancia. Eso nos va a garantizar que tengamos menores problemas de salud,
que logremos mejores índices de preñez por inseminación artificial, y eso nos va a garantizar menores pérdidas de preñez, tanto abortos como reabsorciones. Entonces la vaca ingresa en un ciclo de alta fertilidad, que le llamaron estos autores, porque la vaca se preña rápido, da mucha leche, se vuelve a preñar nuevamente e inicia ese ciclo, y una vez por año debería estar pariendo. Así que la condición corporal realmente es súper importante cuidarla, es una medida súper objetiva como para poder evaluar el desempeño productivo y reproductivo del rodeo. Acá simulamos algunas dietas en donde teníamos dietas combinadas de pastura más concentrada, una PMR, una TMR, pero si quieren después podemos explayarlo si hay alguna pregunta sobre eso. Si quieren avanzamos a la última parte, hoy les va a presentar cómo impacta también el manejo productivo, que es el trabajo de los uruguayos que le comentaba. Bueno, bueno, antes que nada les pido disculpas porque no hay PDF ni material escrito de este estudio. Yo lo saqué, hice captura de pantalla de una jornada anual que se realiza en la EMAC, ahí en el campo experimental de la Universidad de la República, pero de todos modos me parecía importante presentarlo porque, como dije ya antes, es una pregunta que surgió cuando hicimos la visita al campo del productor en Madero, y la pregunta era en relación a en qué momento encerrar, o estrategias de encierro, y en qué momento era más conveniente encerrar. Encierres estratégicos, digamos, era la pregunta, y en qué momento convenía hacer un encierre estratégico. Entonces, el objetivo del estudio que realizaron los investigadores uruguayos, que les voy a presentar, era evaluar el efecto directo y residual del manejo y de la alimentación durante los primeros 21 días posparto sobre la respuesta productiva, la adaptación al pastoreo, la condición corporal y la ciclicidad. No están todos los resultados, y bueno, yo me contacté con Pablo Chiribroste, con quien tengo relación, porque fue evaluador de mi tesis doctoral y quedé con una relación con él y siempre asisto a esta jornada. Son presenciales y virtuales, y me dijo que todavía no habían hecho la publicación. Entonces, bueno, por eso presento la captura de pantalla. Pero creo que tiene resultados de interés y que puede responder algunas preguntas. Entonces, se evaluaron, durante las primeras semanas de lactancia, se evaluaron 2 tratamientos que consistían en 2 estrategias de alimentación. Una estrategia de alimentación que se denominó T0, porque eran 0 días de encierro, en el cual a las vacas, desde el parto hasta los 60 días posparto, se les ofreció una dieta mixta. Es decir, un turno de pastoreo a la mañana y suplementación con TMR a la tarde. Y el otro tratamiento que se llamó T21, que consistía en 21 días de encierro, bueno, en el cual las vacas permanecieron encerradas durante los primeros 21 días posparto en un galpón de cama caliente, y se les suministró una TMR al límite. Luego, a partir del día 22, las vacas de este tratamiento pasaron al tratamiento T0, o sea, a la dieta mixta, junto con las vacas del tratamiento T0. Así que fueron sometidas a la misma rutina de manejo y de alimentación, del día 22 al día 60. Lo que se trataba de evaluar eran los efectos directos de esa estrategia de manejo diferencial durante los primeros 21 días posparto y los efectos residuales hasta los 60 días posparto. Lo hice bastante resumido porque están los materiales y métodos y todo, pero bueno, cualquier cosa de última se los paso después. Vamos directamente a los resultados. En cuanto y me olvidé decirles que evaluaron 2 grupos, porque ellos tienen 2 grupos de partos, o sea, tienen bloqueados los partos en 2 épocas de aparición, otoño y primavera. Entonces, evaluaron los mismos tratamientos en 2 bloques de aparición, o sea, bloque de otoño y bloque de primavera. Entonces, en lo que respecta a los resultados de producción de leche del bloque de otoño, lo que respecta a los efectos directos, es decir, desde el parto hasta los 21 días posparto,
lo que se observó es que las vacas del tratamiento T21 produjeron 3 litros más de leche. Esto es independientemente de la paridad, o sea, del número de parto de las vacas. O sea, 3 litros más de leche, incluidas las primíparas y las multíparas. Cuando empezamos a separar lo que produjeron, o discernimos entre lo que produjeron las vacas multíparas y las primíparas, lo que se observa es que las multíparas produjeron casi 6 litros más de leche en el tratamiento T21 con respecto al tratamiento T0, y no se observaron diferencias significativas entre las primíparas. Y en lo que respecta a los efectos residuales, o sea, desde el día 22 hasta el día 60 posparto, no se observaron diferencias estadísticas significativas entre tratamientos, sin discriminar por paridad. Pero cuando discriminamos por paridad, las vacas multíparas del tratamiento, o sea, las que estuvieran encerradas en los primeros 21 días posparto, produjeron tendieron a producir casi, se detectó una tendencia a producir 2,5 litros más de leche. Y las primíparas, la producción de leche de las primíparas resultó similar entre tratamientos. Si observamos las curvas comparativas de producción de las multíparas versus las primíparas, se observa que las multíparas del T21 se separaron, la curva de producción se separaron rápidamente del tratamiento D0. Y que el cambio de sistema, o sea, de un sistema tabulado a un sistema con ración parcialmente mezclada, o sea, pastura con TMR, afectó a la producción durante la primera semana, pero luego recuperó la producción que tenía antes del cambio de dieta. En cambio, las vacas primíparas, si uno observa la curva de producción durante las primeras 3 semanas posparto, hasta la segunda semana posparto las curvas fueron similares. Y recién la producción de las vacas primíparas del tratamiento T21 se empezaron a separar la curva de producción a partir de la tercera semana posparto. Y bueno, justo después, cuando ya se estaba separando, se cambió la dieta y pasó lo mismo que las multíparas. Bajó la producción y después recuperó. La conclusión de esto es que parecería que las vacas primíparas, para manifestar diferencias en la performance productiva, son más lentas para manifestar la respuesta y que requerirían un tiempo de encierro superior a las 3 semanas, o sea, el periodo de transición posparto, para poder detectar diferencias significativas en la performance productiva. Eso es en otoño. Vamos a la de primavera, pasó prácticamente lo mismo. Con respecto a los efectos directos, o sea, desde el parto hasta los 21 días posparto, se observa que las vacas del tratamiento T21, sin discriminar por paridad, o sea, todas las vacas, primípara y multípara, presentaron, si se consideran todas las vacas, produjeron 3 litros más de leche. Ahora, cuando discernimos entre multíparas y primíparas, igual que en otoño, las multíparas produjeron 5 litros más de leche y la producción de leche entre las primíparas fue similar, no se detectaron diferencias significativas. Y en la etapa residual, o sea, desde el día 22 hasta los 60 días posparto, si consideramos todas las vacas no hubo diferencias, pero sí las vacas multíparas del T21, igual que en otoño, tendieron a producir 2 litros más de leche, sin diferencias entre tratamientos en las vacas primíparas. En lo que respecta a la calidad de leche, acá no se, por lo menos la presentación no se separó por efecto directo y efecto residual, sino que se muestra la composición de leche promedio de los dos tratamientos durante los primeros 60 días posparto. Solamente se registraron diferencias significativas a favor del tratamiento T21 en el contenido de grasa, en el contenido y la producción de grasa. Eso en otoño. Y en primavera se encontraron diferencias significativas en el contenido de lactosa y en la producción de lactosa para el tratamiento T21. Le repito que este es el promedio de los 60 días posparto. Ya está considerado efecto directo y residual. Con respecto a los resultados de condición corporal, durante el bloque de parición de otoño, la condición corporal promedio
los primeros 60 días posparto, resultó similar entre tratamientos y fue un promedio de 3. Y en primavera, ahí sí, la condición corporal promedio durante los 60 días, los primeros 60 días de lactancia, resultó significativamente mayor, levemente, ¿no? Pero resultó significativamente mayor en T21. No en ninguno, ni en el bloque de otoño, ni en el bloque de primavera, se detectó interacción tratamiento por paridad, o sea, por número de parto. Y bueno, claramente, obviamente, que ya lo mostramos en la parte teórica que dimos al principio, hubo un efecto de los días posparto sobre la condición corporal. Efectivamente, a lo largo de los primeros 60 días posparto, la condición corporal disminuye en ambos tratamientos y en ambos grupos de vacas. Hay más datos, pero solamente ellos mostraron solamente, en realidad, evaluaron la performance el comportamiento reproductivo. Pero bueno, en esta presentación, como les dije, yo les pregunté al advisor, o sea, Chirigoste me dijo que todavía no habían publicado los resultados, pero por lo menos muestro los resultados de ciclicidad ovárica. Se hicieron 3 ecografías al día 20 posparto, coincidiendo con el periodo posparto de transición y con el cambio de dieta, desde estabulado a sistema con PMR, una ecografía a los 40 días posparto, que es cuando finaliza el periodo de espera voluntaria, y después a los 60 días posparto. Se hicieron 3 ecografías durante el ensayo, no recuerdo bien, pero creo que estos son los resultados de primavera, no había mostrado los de otoño. Pero bueno, lo que se observa es que hay un menor porcentaje de vacas ciclando en las vacas del tratamiento T21, o sea, las que estuvieron encerradas los primeros 21 días posparto, con respecto a las vacas del tratamiento T0. Esa diferencia fue significativa. Después, en las 2 ecografías rectantes no se encontraron diferencias en el porcentaje de vacas ciclando. En las vacas primíparas no se encontraron diferencias significativas en el porcentaje de vacas ciclando, aunque ellos aclaran que claramente el N, o sea, el número de animales experimentales, en las vacas primíparas era muy pequeño como para poder encontrar diferencias, sobre todo en lo que es la parte reproductiva. Bueno, lo que ellos aclaran es que si bien faltan un montón de datos, bueno, también midieron progesterona, hicieron biopsias uterinas para ver cómo era el ambiente uterino para la implantación del embrión, no mostraron los resultados, pero bueno, lo que aclaran es que este dato puede resultar importante en el sentido de que cuando antes se reinicie la actividad cíclica y cuanto más ciclos estrales tenga la vaca antes del servicio, va a tener una mayor preñez potencial. Eso es lo que dice la bibliografía. Bueno, y vamos a las conclusiones. Entonces, las conclusiones son que el manejo diferencial de la alimentación con encierro durante los primeros 21 días posparto generó entre 10 a 11% más litro de leche con respecto a las vacas en el sistema mixto. Este efecto se observó solamente en vacas multíparas desde la primera semana posparto y se mantuvo una residualidad hasta los 60 días posparto, luego del sistema del cambio mixto. No se detectaron diferencias en producción de leche en vacas primíparas. Bueno, tanto el contenido como la producción de sólidos fueron buenas para ambos tratamientos y se observa una mayor producción de grasa en otoño y una mayor producción de lactosa en las vacas de T21. Acá no mostré los resultados, pero es interesante, les voy a decir este dato que es interesante, no lo mostré para reducir la presentación, pero ellos evaluaron la adaptación al pastoreo a través de 2 parámetros, que son el tiempo de pastoreo y el tiempo de rumia en pastoreo, durante el tiempo que estaban en pastoreo, que era la mitad del día. Y lo que observaron es que cuando las vacas de T0 pasaban al tratamiento, perdón, cuando las vacas encerradas pasaban al tratamiento mixto, o sea, a recibir pastura,
y temer, se pasaban a pastorear, ya ingresaban a la pastura adaptadas al pastoreo, porque el tiempo de pastoreo era similar al de las vacas que ya venían pastoreando desde el día 1 posparto, o sea, las vacas del tratamiento T0. En cambio, las vacas primíparas que estaban en el tratamiento encerradas, cuando pasaban al sistema mixto, se ve que se afectaba el comportamiento pastoreo porque el tiempo de pastoreo era menor con respecto a las vacas que ya venían pastoreando desde el día 1 posparto. Y eso también puede llegar a explicar la falta de diferencia en producción de leche o la falta de efectos residuales. Y bueno, y va en coincidencia con lo que dijimos, o sea que evidentemente las vacas primíparas, si uno hace un encierro estratégico al principio de la lactancia, no tengo un ensayo donde se haga más días, pero evidentemente deberían estar más tiempo encerradas para que haya una respuesta y para que ellas lleguen adaptadas al pastoreo. Bueno, ya vimos que por lo menos en primavera el tratamiento 21 presentó una mayor condición postparto, una mayor condición corporal durante los primeros 60 días postparto en relación a la dieta mixta. Y bueno, lo que observamos recién, que las vacas multíparas durante los primeros 21 días postparto, las vacas del tratamiento T21, había una menor proporción de vacas ciclando multíparas en el tratamiento T21 con respecto al tratamiento mixto. Y esto, bueno, obviamente, no lo dije antes, pero bueno, lo dice acá, probablemente está explicado por una partición diferencial de nutrientes hacia producción de leche en vez de hacia comportamiento reproductivo, porque como vimos, las vacas del T21 durante esas primeras 3 semanas produjeron 5 a 6 litros más de leche en los 2 bloques de aparición. Con lo cual, evidentemente, la energía fue destinada a producción de leche y no a reproducción. Y por eso no se podría explicar que hay un menor porcentaje de vacas ciclando. Y bueno, después durante el resto de las ecografías, o sea, los 40 y 60 días postparto, no se detectaron diferencias entre tratamientos. Ese sería el ensayo que me interesaba mostrar, porque yo creo que probablemente iba a venir la pregunta y ya la respondimos. O sea, si el sistema pastoril, si se quería hacer un encierro estratégico, cuál era el momento oportuno para hacerlo o cuándo uno podía llegar a esperar respuesta. Así que bueno, ahora quedamos abiertos a las preguntas. Muchas gracias, Pablo, Eloy, muy respetuoso de los tiempos que habíamos conversado. Así que, bueno, esperamos a ver las preguntas. Si quieren, abran el micrófono, hagan la pregunta o la escriben en el chat. Tiene que haber alguna pregunta. Bueno. Yo tengo una pregunta para Pablo. Sí, Fede. Y un comentario para Eloy, esas que se contestan con un depende, ¿no? Pero bueno, la reflexión en base a la experiencia de Eloy. Pablo, vos dijiste no es recomendable sales en vaquillonas, y no sé si es que no es recomendable porque no hay respuesta o porque es contraproducente darlo. Y para Eloy, siempre está la disyuntiva cómo separar rodeos, si es por estado de lactancia o multíparas de primíparas. Y bueno, sabemos que siempre es mejor separar, pero eso también complejiza el sistema. Bueno, ¿en qué casos priorizar una cosa u otra? Bien. Sí, creo que ya te la respondiste solo, Fede. Sin dudas, la posibilidad de separar primíparas de multíparas, tanto en el preparto como en el posparto, tiene mucho que ver con el manejo que se puede hacer con los animales y el tamaño de los rodeos. Porque si vamos a tener, no sé, 40 vaquillonas solas en un lote y después el resto de los animales, posiblemente para el productor sea más difícil manejarlo y depende del sistema que tenga. Por ahí si es con pastoreo es más difícil, seguramente no tienen la infraestructura de corrales y demás. Lo cierto específicamente por la dieta preparto
las vaquillonas en realidad no tienen una alta incidencia de hipocalcemia clínica o subclínica en el posparto inmediato. Por tanto, la estrategia de utilizar sales aniónicas, que es un producto bastante caro en la dieta, no estaría recomendado para el uso que se le da en vacas multíparas. Segundo, tenemos que considerar que las sales aniónicas están provistas de aniones, justamente, que son dos minerales que le dan unas características a las dietas de preparto que las hace poco palatables. Entonces, con eso estaríamos afectando un poquito más, si se quiere, el consumo de materia seca, por tanto estaríamos perjudicando a las vaquillonas. Y además, sumado a todo eso, también vimos ahí en la presentación que la densidad proteica que necesita una primípara no es la misma que la multípara. Entonces, si tenemos posibilidad dentro de nuestro establecimiento de poder separar las categorías, tanto primíparas como multíparas, sería lo ideal, y darle una dieta específica a la vaquillona, a la primípara que está por llegar a ese primer parto, para cubrir todas sus necesidades y sobre todo no afectar el consumo de materia seca por estos problemitas de palatabilidad que tienen las sales aniónicas que se usan en la mayor parte de los establecimientos. Hay algunos otros tipos de dietas o de ingredientes que se pueden utilizar también con la prevención de hipocalcemia, como por ejemplo los secuestrantes o mismo las sales aniónicas protegidas, pero se sabe y hay revisiones que hablan de que en realidad ese descenso de pH que nosotros generamos con la estrategia de adicionarle sales aniónicas a la dieta, hace mismo esa misma acidosis metabólica que generamos, hace que disminuya el consumo, y no se debe exclusivamente a la falta de palatabilidad de este producto. Bueno, ¿se puede volver a la imagen? ¿A cuál? Te voy a la presentación. Te vamos a mostrarle el ensayo que hicimos con Gustavo, como para ponerle número. ¿Este? Sí, ¿se ve eso? Todavía no. ¿Ahora, Fede? Poco. Estás nervioso, Pablo, porque vos sos el tecnológico del grupo. No, pero si está justo en modo presentación, es raro. Decime si lo ves, Fede. No. Qué raro, che. Pablo, ¿será una cuestión de conexión? No, pues la conexión yo veo todo estable, pero cuando pongo en modo presentación no lo ven, así que pongo como... Ponelo como power común, ¿no? y ahí... Ah, perdón. Voy a compartir toda la pantalla, quizás... ¿Ahora? Ahí sí. Bien, Ahí perfecto. sí. ¿Se ve? Bueno, con respecto a tu pregunta, sí, obviamente, bueno, todos los conceptos con los conceptos que dimos al principio de la presentación apuntan a los diferentes requerimientos que tienen las distintas fases de lactancia y, bueno, a la división a la conveniencia de la realización de la división de rodeo. Entendiendo que cuando en tambos chicos y que carecen de infraestructura, bueno, obviamente que manejar un solo rodeo, entiendo que simplifica el proceso de alimentación. Ahora, yo recomendaría, bueno, aparte de los conceptos teóricos que dimos, yo recomendaría la división de rodeo, primero, en rodeos donde tengo una variabilidad, una variación importante, un desvío importante en los días de lactancia. Eso, si yo tengo como un rodeo de cría los requerimientos concentrados en 3 meses, o sea, me paran en 3 meses, como pasa en Nueva Zelanda, a lo mejor yo puedo manejar un rodeo único. Pero si yo tengo una variación importante en los días de lactancia y por ende en la producción de leche, y aparte si uso ingredientes caros, todo lo que vimos en lo que estuvimos mostrando hasta ahora, los conceptos apuntan a que si vos usás recursos caros es conveniente eficientizar el uso de los recursos en la vaca que realmente lo necesita. Porque, bueno, en estas condiciones vos si das una misma TMR, una misma oferta de TMR,
obviamente vas a estar subalimentando a las vacas del primer tercio y sobrealimentando a las vacas del final de la lactancia. Entonces, si mínimamente yo en la medida de lo posible, haría 3 rodeos de lactancia. Un rodeo, por lo menos, hasta los primeros 3 meses de lactancia, o sea, un rodeo de punta, hasta que alcance el pico y un poquito más, y después un rodeo cola de los 3 meses de lactancia en adelante, 3-4 meses de lactancia en adelante, en multípara. Y un rodeo de primípara. Yo separaría, acá no lo tengo, pero tengo unos trabajos de Bach, que después se los muestro, tengo una diapositiva ahí, pero solamente muestra la eficiencia de conversión, pero voy a buscar el trabajo, el paper después se lo paso, donde independientemente de que uno le dé los metros lineales de comedero correspondiente, hay jerarquías sociales. Incluso cuando vos vas cambiando mucho, también haces una rotación mucha de rodeos, también eso perjudica el comportamiento social de las vacas, porque hay vacas más dominantes que otras, y te afectan el consumo. Pero obviamente las primíparas te compiten en desventaja, y siempre van a ir a comer lo que dejan después de las multíparas en el comedero. Entonces uno recomendaría dividirlo. Y después hacer 2 rodeos. Y obviamente, bueno, lote preparto por todo lo que explicó Pablo. Y si vos le querés poner números, yo te voy a mostrar algo muy sencillo que hicimos nosotros. Tampoco es el número, pero digamos, porque vos me decís, bueno, eso implica más trabajo en mano de obra y tal vez, si es un sistema pastoril en boyero, pero bueno, tal vez un personal más para el tambero, para poder manejar 2 rodeos, ¿no? Si es en pastoreo. Aunque vos podés manejar, hay ensayo hecho por Eduardo Comerón en Rafaela de Spun, o sea, me acuerdo que eran ensayos que él lo llamaba líderes y seguidoras, están publicados en APA eso, donde las vacas de punta despuntaban la pastura y las vacas cola comían lo que quedaba. O sea que incluso eran el mismo potrero. Y vos cambiabas el horario de pastoreo. Si era mediodía encerrada, salían a pastorear a la mañana, un rodeo a despuntar y el otro comía en la tarde lo que no comían las otras, obviamente con una alta asignación como para permitir que haya un rechazo para que el rodeo coma, con lo cual no sería tan complicado el manejo. Pero poniéndole números, nosotros hicimos un ensayo con Gustavo Bresneider, donde quisimos simular esto, o sea, quisimos simular lo que era manejar un rodeo único o la división de rodeo en función de la producción o los estadios de lactancia. Eran 48 vacas, que la dividimos en 3/3 de lactancia, o sea, había 16 vacas en lactancia temprana, 16 vacas en lactancia media, 16 vacas en lactancia tardía, y a su vez, esas 16 vacas, 8 se les daba balanceado a dosis variable y 8 a dosis fija. Por lo que me dijo Pablo, que yo no pude estar en el curso que dieron de ganadería de precisión, la gente de Laval mostró este ensayo, pues yo se los pasé, porque ¿cómo lo hicimos? Aprovechando el Delpro. Nosotros tenemos el sistema de ordeño computarizado Delpro, que te mide la producción individual de la vaca y aparte te identifica la vaca y le tira la cantidad de concentrado individual que vos querés, vos lo programás en la computadora. Entonces, aprovechando que teníamos eso, simulamos lo que era un rodeo manejado a dosis variable, sería la división con concentrado a dosis variable, sería la división de rodeo, y a dosis fija sería un rodeo único. Después todas las vacas se manejaban en forma conjunta, solamente recibían el balanceado diferencial a dosis fija y a dosis variable en la sala de ordeño. A la dosis variable era 10 kilos de materia seca, eran vacas de buena producción, ¿no? 10 kilos de materia seca, o sea, las 8 vacas de inicio de lactancia a dosis variable recibían creo que eran 10,5 kilos de materia seca, y a dosis fija 5,5 kilos de materia seca. Las de lactancia media recibían las dos lo mismo, o sea, ya sea variable o fija, las 16 vacas recibían 5,5 kilos de concentrado, y las de lactancia tardía recibían, creo que era 1,5 kilos las de dosis variable, porque era en función de los requerimientos, y dosis fija 5,5 kilos. En definitiva, las 24 vacas, de dosis fija de concentrado, dosificación fija, o de dosificación variable de concentrado, o sea, las 24 vacas por tratamiento, independientemente del periodo del estadio de lactancia, recibieron la misma cantidad de concentrado total durante el ensayo. Después todas las vacas, al hacerle el orden, se manejaban juntas pastoreando pastura de alfalfa más hilo de alfalfa que se le daba.
lo que se observó es quise una mayor producción de leche, una diferencia de 15% en la producción de leche en las vacas de lactancia temprana a dosis variable. Y no se observaron diferencias significativas en producción de leche entre los dos tratamientos en las dos etapas restantes. O sea, en la lactancia media y en la lactancia tardía. Lo que sí se observó era que las vacas que recibían dosis fijas, o sea, 5,5 kg, en lactancia tardía, obviamente ganaron más peso, y bueno, no está acá, pero también mayor condición corporal, que las vacas que recibían 1,5 kg. O sea, si vos le querés poner número, vos tenés en las vacas de lactancia temprana un 15% más de leche con la misma cantidad. La cantidad balanceada era la misma, lo único que varió era separar los rodeos, sería separar los rodeos, una alimentación diferencial en esa etapa de lactancia. Nada más que nosotros no separamos porque aprovechamos el Delpro. Pero bueno, habría que ponerle número si esa diferencia en leche te compensa el trabajo que te implica la división de rodeo. Bien, muchas gracias. Muy clarito. Bien. Si se responde, pero bueno, básicamente en los estadios de lactancia la vaca tiene distintos requerimientos. Esos requerimientos deberían ser atendidos específicamente en el inicio de la lactancia porque se sabe que hay efectos residuales. Entonces, a medida que nosotros cubramos los requerimientos del inicio de la lactancia, una vaca que lleguemos con una buena salud, seguramente se va a preñar antes, va a producir más leche y no va a tener tanta pérdida de peso y condición corporal, con lo que vamos a poder entrar en ese ciclo de alta fertilidad que le nombraba anteriormente, en donde la vaca se preñe nuevamente lo más antes posible, después del periodo de espera voluntaria, y llegue de nuevo en ese intervalo parto-parto de aproximadamente 12, 13 meses, que es lo que se está buscando, ¿no? Bárbaro, Pablo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No se anima nadie. A mí se me ocurre alguna, se las mando después por WhatsApp porque ya me da vergüenza. O fuimos muy claros o no se entendió nada, una de las dos, no sé. Yo pensé que iban a salir preguntas de los subproductos, se está usando de todo. Y sí, en estas épocas lo que se consigue va el rumor, ¿no? Bueno, si no hay ninguna consulta, nos vamos por él. Acá Eduardo Azaro dice, muchas gracias, interesante, se tiene que retirar, muy clara la exposición. Cintia. Antes de cerrar, Pablo, si querés comentar el trabajito que vamos a iniciar. Sí, perfecto. Porque es probable que a alguno le llegue y así nos da una mano. Sí. Buenísimo. Dale, gracias por recordarlo, Fede. Sí, desde INTA en realidad estamos trabajando en un proyecto nacional, de alcance nacional, en donde queremos relevar un poco de información de lo que es el periodo de transición de las vacas lecheras. Si ustedes vieron ahí en la segunda o tercera diapositiva que yo presentaba, los datos de incidencia de enfermedades y cómo esas enfermedades impactaban sobre la producción de leche y la reproducción de los rodeos, eran 20 tambos. Es un trabajo súper enriquecedor, aporta un montón de información, pero lo cierto es que es uno de los trabajos más actuales que hay, pero tiene la limitante de que es un N muy chico para decir, bueno, es representativo de todas las cuencas de nuestro país. Y lo cierto es que en vaca en transición hay muy pocos investigadores que estén trabajando. Lo cierto es que se sabe muy poco y posiblemente nosotros en el campo, yo soy hijo de productor, y posiblemente estemos subestimando la importancia de ese periodo de transición que es tan importante para la salud productiva, reproductiva de la vaca y también en la cuestión económica de los establecimientos.
Entonces nosotros estamos lanzando, seguramente el fin de semana va a salir en las redes y demás, va a estar disponible. Hay una encuesta que es muy cortita, tiene menos de 30 preguntas, en 10 minutos se debería responder. Todas las pruebas que estuvimos haciendo en menos de 10 minutos, productores y asesores le estuvieron respondiendo, y básicamente lo que tratamos de hacer es como una primera etapa de un estudio en donde tratamos de que todos los establecimientos que puedan, los asesores o los productores, tamberos, respondan en base a algunos datos bastante específicos de ese periodo de transición. No se preguntan ningún dato que haya que recurrir necesariamente a un software. Las personas que tienen el software posiblemente lo van a poder responder con mayor precisión, pero es una encuesta bastante sencilla, rápida, y bueno, lo invitamos a todos a participar. La idea después de esta primera aproximación o esa foto que podríamos llegar a tener de la percepción, sobre todo que tienen los establecimientos sobre enfermedades y demás del periodo de transición, hacer una segunda etapa más adelante, como para seguir profundizando y tratar de buscar indicadores y obviamente tratar de dar capacitaciones y buscar estrategias de manejo y demás para tratar de solucionar estos problemas que para las vacas lecheras sin dudas es súper importante. Así que bueno, va a salir en las redes, Fede seguramente les va a enviar la encuesta. Si la pueden responder, le agradeceríamos muchísimo. Sí, sería muy bueno que puedan responder y bueno, ya vamos a estar en contacto. También volverles a recordar que los que quieran y tengan la posibilidad de asistir el próximo 17 de septiembre, vamos a estar en el próximo encuentro lechero en un establecimiento pastoril, estacionado, donde vamos a estar hablando de pasturas con Cecilia Sardiña, aplicación de purines con Marianela Díez, y Luis Pelufo nos va a estar compartiendo también su experiencia en el manejo de los tambos en una presentación. Así que bueno, darle las gracias nuevamente a Pablo y a Eloy y a todos los presentes por acompañarnos. Fer, no sé si me estoy olvidando de algo. Creería que no, Creía que no. que ya dijiste todo, pero Ya dijimos. sí, El guión estuvo bien hecho entonces. estuvo perfecto. Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Cualquier cosa que tengan duda de dietas, consúltenos. Ahí a veces se mandan al Club Tambero, pero bueno, si es por su producto en los que le podamos dar una mano, me avisan y me mandan un mensaje y les digo. Bárbaro, Eloy, muchísimas gracias. También esto, déjeme agregar que quedamos también a disposición desde INTA Villegas para que puedan hacer las consultas correspondientes. Tenemos nuestras redes sociales, ahí también hay correos electrónicos donde pueden escribir a las personas referentes en lechería, así que también los invitamos a que también sigan las actividades que realizamos desde nuestras redes. Muchas gracias, Bueno, Perfecto, nos vemos. Gracias. nos vemos. Y cualquier cosa, si quieren visitar, bueno, ustedes ya estuvieron allá, pero si quieren visitarla, si alguno te surge del grupo que quiere venir a la experimental, ya sé que el viaje es largo, tiene un costo, por ahí se tiene que quedar a dormir, bueno, cualquier cosa avísame y lo recibimos ahí en el tambo experimental. Buenísimo, Eloy. Y ahí le explicamos cómo manejamos el rodeo. Genial. Seguro lo agendamos. Bueno, gente, nos vemos. Bueno, Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.